¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles. El pastor Quillono hablándoles con mucho aprecio. Reciban un abrazo virtual todos ustedes. Desde luego, en este programa hablamos del poder de la oración. Sin duda alguna, a veces nos podemos estar acostumbrando a muchos milagros que Dios hace constantemente y llegan a ser tan cotidianos, tan normales, que ignoramos que vienen de Dios. El pan nuestro de cada día, a veces olvidamos que viene del Padre nuestro. A veces pensamos que la vida ya la tenemos por derecho, pero es un don de Dios. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Por eso es tan importante recordar los momentos donde Dios actúa en la vida cotidiana, en la vida diaria, en el trajín y en el ritmo afanoso de la vida. Es cuando debemos considerar de dónde vienen todas las bendiciones. No es por nuestra sabiduría ni nuestros talentos. Y vamos a elevar el rostro en oración a Dios para agradecerle por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Esta noche hablaremos con un matrimonio de cómo reconocer la voz de Dios en medio de la vida cotidiana, de los elementos sencillos de la vida que parecen que se repiten día tras día, pero que en medio de todos Dios habla y nosotros debemos estar atentos a las indicaciones de su providencia. Ustedes podrán escuchar este testimonio o estos testimonios de tal manera que podamos juntos alabar el nombre de Dios en este programa, porque aquí exaltamos al Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Jesús nos enseñó a mirar las cosas sencillas de la vida y mirar cómo Dios actúa. Él dice, miren las aves del cielo, no se angustien, miren las aves del cielo que no trabajan y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Vean los lirios, vean la hierba del campo, que nuestro Padre Celestial la viste. Ni aún Salomón se ha vestido como una de ellas. Y sin embargo, hoy están, mañana están echados en el horno. ¿No hará más Dios por nosotros? Y nos dice, hombres y mujeres de poca fe. Esta noche tenemos dos invitados especiales. Miguel Góngora, Jocabet Espinosa, gracias por estar con nosotros en el programa, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarnos, pastor. Qué gusto. Es un gusto para nosotros. Cuéntenos algo de ustedes. Bueno, mi nombre es Miguel Góngora. Primeramente soy su amigo. Amén. Gloria a Dios. Soy médico de profesión, me dedico a la oftalmología, tengo interés en las actividades al aire libre, me gusta disfrutar tiempo con la familia y hoy por hoy nos encanta vivir aquí en Montemorelos. Y mi esposa Jocabet, pues voy a dejar que ella se presente. Mi nombre es Jocabet Espinosa, de Góngora, soy de Guadalajara, Jalisco. Yo estudié comunicación visual y actualmente me desempeño, aparte del hogar y de estar con mis hijas, comparto actividades en el trabajo con mi esposo en los servicios de oftalmología, en marketing, administración. Qué bien, entonces, se complementan. Nos complementamos. Sí. Me gusta mucho cocinar, me gusta enseñar la salud, compartir los temas de salud, tanto a los pacientes como a las personas, las comunidades. Como pues me dedico un poco a la comunicación, pues comunico la salud.
Qué Y maravilloso. así que bueno, es algo que me gusta mucho, me gusta el ejercicio, todos los temas de salud me gustan mucho. Maravilloso. Qué bonito ministerio, ¿no? Y cómo se complementan. Sí. Qué lindo. Cuéntenos algo, ¿dónde aprendieron a orar? ¿Y cómo fue ese proceso? Brevemente, ¿cómo fue que ustedes aprendieron a orar? Bueno, yo creo que durante la vida uno va comenzando los primeros pasos. Yo nací en un hogar adventista, porque mi mamá era adventista, más mi papá no era adventista, pero era muy espiritual. Él se bautizó cuando yo tenía como 16, 17 años, hasta que estaba yo en la universidad ya. Pero siempre nos invitaron al culto familiar. Todos hacíamos culto familiar. Y mi mamá era una persona de mucha oración. Ella se levantaba muy de madrugada a orar y todo lo ponía en oración. Así que uno va construyendo en su vida esas experiencias de oración. Pero yo encontré, durante los años, mi mamá falleció cuando yo estaba en el primer año de la carrera. Entonces, para mí esa fue una experiencia que me marcó, porque así como ella infundió en mí la esperanza de aferrarnos a Jesús, de tener la esperanza en Jesús, yo me aferré, ¿verdad?, cuando sufro ese dolor. Así que yo ahí comencé una vida de oración muy especial, porque fue debido a una situación muy triste, ¿no?, que yo tuve que enfrentar. Así que yo me aferré a Dios y yo decidí seguir su camino y caminar con Él. Esa fue una decisión que yo tomé. Así que así comencé, pero pasaron los años y yo sentí que fui creciendo en el aspecto de la oración y del conocimiento de Jesús también. Y particularmente, después que cuando cumplí 40 años, empecé a estudiar ciertos temas de justificación por la fe, cosas que me interesaban acerca de cómo Jesús era nuestro Salvador, ¿verdad? Y cómo era nuestro sustituto. Y encuentro que leí varios libros. En uno de ellos leí el libro de la oración. ¿De Elena de White? De Elena de White. Y yo lo leí y para mí fue un manual. Y me abrió la mente, de cómo es que suceden tantas cosas alrededor de nosotros, que no tenemos idea de por qué Jesús dijo, orad sin cesar. Y también dijo en 1 Pedro que vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar y que oremos sin cesar. Lo dice aquí en 1 de Pedro. Así es de que dice que en el libro de la oración yo encontré que los ángeles del maligno nos rodean con tinieblas. Y entonces esas tinieblas están alrededor de un alma que está en alguna situación, en alguna angustia, en algún problema, para que no puedan ver los rayos de luz de Jesús. Pero dice que en cuanto esa alma se arrodilla a orar o levanta una oración, eleva una oración pidiéndole a Dios, entonces en ese momento mandan ejércitos de ángeles para poder socorrer el alma y disipan las tinieblas. Entonces yo he tenido muchas experiencias en el sentido de estas situaciones. Una vez me sucedió que en la educación con las niñas, ¿verdad?, pues que estaban con alguna situación de corrección y veía alguna actitud, ¿verdad?, que uno ve en los hijos. Y entonces una vez yo dije, me voy a poner a orar por esta situación. Entonces mi mamá nos despertaba en la noche porque la encontrábamos orando a la orilla de la cama. Así que yo tenía ese ejemplo, dije, yo voy a orar también por mis hijas. Entonces, y más cuando había una situación especial que tenía que poner en las manos de Dios. Así que yo me fijé que una vez estaba lidiando con una situación y me decidí a hacer lo que mi mamá vi en mi mamá, por ejemplo. Entonces me puse a orar ciertos días y me di cuenta, de hecho, el mismo día que oré, al siguiente día, ella tenía otra actitud, otra manera de tratar, y entonces vi cómo se disiparon las tinieblas. Amén. Entonces para mí fue una enseñanza, y por eso Jesús dice, tienen que estar orando constantemente, porque el adversario, el diablo, está siempre metiendo problemas, poniéndonos el pie, ¿verdad?, con una situación u otra. Entonces necesitamos orar para que entonces vengan los ángeles y entonces nos ayuden a disipar esas tinieblas y los rayos de Jesús puedan entrar a nuestra vida. Qué bonito ejemplo. Benditas madres que oran por sus hijos y por sus hijas de esta manera, siguiendo el consejo, orad sin cesar, ¿no es cierto? Y ahí, bien claro, Pablo lo dijo,
si bien la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero la energía para hacer el movimiento con toda la armadura viene de lo alto a través de la oración. Ahí mismo en el pasaje menciona la oración. Qué hermoso testimonio para que toda madre y todo padre pueda imitar, no tengan miedo de encarar al diablo, pero sometidos. Sí. Resistid al diablo, ¿verdad? Después de que te hayas sometido a Dios, porque Él luchará por nosotros. Y esto es una realidad, porque el diablo existe. Así como existe Dios, también el diablo existe. Sí. Y quiere destruir los hogares. Y a veces lo hace de una manera terrible. Y todo resulta precisamente porque tenemos lugares donde el diablo puede meterse en nuestra vida, en nuestra familia, de tal modo que no le debemos dar, ¿verdad?, espacio. No podemos estar confiados sin orar. Tenemos que todos los días dedicar tiempo a la oración. Es algo maravilloso. Yo me he dado cuenta que cuando empiezo el día carrereada porque no alcancé a tener mi momento de oración como yo sé tenerlo, que más adelante les puedo platicar. Claro que sí. Me he dado cuenta que me siento sin esa fortaleza y sin esa protección. El espíritu se siente diferente, porque ya lo he experimentado. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y eso es un hábito que ha llegado a ser tuyo. El Dios de tus padres, de tu mamá, ya es tu Dios, porque tú lo buscaste, tú lo experimentaste en los momentos cuando te faltó ella. Él vino a sustituir y vino a enseñarte, porque ella te dio el ejemplo de la oración. Benditas madres, padres que oran y que son un ejemplo de oración para sus hijos, para la siguiente generación. Sí. Gracias, Jocabet. Y bueno, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? Cuéntanos algo. Gracias, pastor. Primero, qué gusto saludarlo. Gracias. Un saludo a los amigos que nos están acompañando hoy. Amén. En esta sala virtual. Amén. La gente que está aquí, gracias. Yo espero que hoy, pastor, la charla, los testimonios, las historias reales que tengamos puedan ayudar a la gente o inspirar a la gente que aún o no sabe orar o no ora o tiene la oración por ahí como una herramienta guardada. Como un betún, ¿verdad? Como betún, que es el adorno de la vida espiritual. Sí. No se dan cuenta que es la esencia de la vida espiritual. A que se anime a utilizar esta comunicación que Dios nos permite tener con ellos y que a través de esto mucha gente pueda acercarse al remanso, a la sombra que Dios da a sus hijos en un remanso de paz. En una paz que solo Él sabe dar, pastor. Amén. Y yo le voy a contar una historia de cómo nos enseñaron a orar, cómo aprendimos a orar. Porque primero de chiquito oran contigo. Eres bebé, oran por ti, vas a la iglesia, te dedican, pero empiezas a crecer y bueno, oras un poquito en el culto, oras por agradecer por la comida, porque llegó papá, por el culto, por la familia. Pero yo me acuerdo, así como dijo mi esposa, cómo las familias se hacen simétricas. Yo me acuerdo estar dormidito de niño, 8 o 9 años, y mi papá viajaba mucho. Entonces yo de repente sentía como que me hacían así y recibí un beso y me despertaba y él ya se había ido. Con los años yo me di cuenta que mis papás se acercaban a orar con mi hermano y conmigo y solo era como interesante ver que ellos oraban. Y un día le pregunté, papá, ¿y por qué oras? ¿Por qué no oras cuando estoy despierto? Y dice, bueno, oro contigo cuando estoy despierto y tu mamá también. Pero me gusta orar contigo porque un día tú vas a ser líder de una familia. Un día tú vas a ser líder de tu propia vida. Y tú te tienes que dar cuenta que no estás en un mundo de paz. Estás en un mundo donde dos fuerzas, el bien y el mal, están luchando por a quién vas a adorar tú, a quién vas a obedecer, en quién te vas a deleitar. Clarito me acuerdo de esas palabras. ¿En quién te vas a deleitar? Y le dije, papá, ¿y cómo es eso? Y ahí estaba mi mamá también. Dice, mira,
un día tú tomarás causa de tu propia vida, ¿no? Y tendrás que decidir, pero cada decisión va a tener un resultado. Y ese resultado va a abonar a tu vida o te va a deteriorar tu vida. ¿Quieres ser rico en Cristo? Obedece su voz. Y ahí quedó esa palabra. Él siguió orando por mí, mi mamá también. Decían que oraban por la esposa con quien íbamos a casar y veo que oraron bien. Amén. Estoy Gloria a contento Dios. por la esposa que Una gran que decisión Dios me que ha tomaron. dejado. Yo estoy seguro que ella Mis también. papás también oraban. Y hago un por comercial, Así es. pastor. Padres, oremos por nuestros hijos, porque por ahí andan con quien se han de casar. Entonces, eso va a marcar mucho la historia. Yo hoy agradezco porque tengo no solo una buena esposa, sino una buena amiga, una buena compañera de vida. Amén. Entonces, yo regreso, pastor, a la historia y empiezo a crecer. 15 años, 18 años. Y llegó un momento cuando yo voy creciendo por ahí de los 20, ya que uno se va graduando, que me cayó el 20 y dije, caray, ahora sí es mi vida. Antes, pues, los papás sustentaban todo, te guiaban, era como uno era un hijo de familia, ¿no? Pero llega un momento en que tomas las riendas de tu vida y empiezas a tomar decisiones. ¿A dónde voy a ir a vivir? ¿Dónde voy a seguir estudiando? ¿Qué quiero hacer? ¿Me voy a casar? ¿Voy a noviar? Y dices, caray, es una labor más delicada de lo que me imaginaba, más sensible de lo que me imaginaba. Y en la oración encontré una forma de ponerle mis planes a Dios. Amén. Y se me hacía muy interesante porque yo tenía una forma de hablarle a Dios a través de la oración y Él tenía 4 formas de hablarme a mí. ¿Quieres saber cuáles son? Sin duda. La Biblia. Cuando abría la palabra de Dios, yo veía respuestas. La naturaleza. Cuando iba a la naturaleza, veía su gran amor, su gran poder, su gran sabiduría. Los problemas de la vida. Los problemas que uno empezaba a tener era forma que Dios te habla y te moldea. ¿Y cuál es la cuarta? Ahorita me voy a acordar, pero Dios tiene la oración, las vicisitudes, los problemas, la Biblia y la naturaleza. El trabajo. El trabajo útil. Útil. Ahí es donde yo empecé también a decir, bueno, Señor, pues dame un trabajo porque uno tiene que mantener a su familia. Y me gustaba porque Él me hablaba de 4 formas y yo le podía hablar de una. O sea, Él me daba muchas señales. Toda esta plática quiero centrarla en una sola palabra, que Él nos guiaba. Y ahí les quiero contar la primera historia. ¿Le parece bien? Me parece Bueno. excelente. Rápidamente yo conocí un día a Jocabet en un congreso de jóvenes en Panamá. O sea, perdón, los dos estudiaban acá. No, era cuando Tenía estábamos 16 años. Usted 16 años 16. en la prepa, yo creo. Vivías en Guadalajara. Vivía en Guadalajara. Y en un congreso nos saludamos. Y hasta Panamá se fueron a encontrar. Qué Fue la interesante. primera vez que nos vimos. Y luego pasaron muchos años y nos reencontramos en la universidad. Amistamos muy bonito, teníamos mucha plática, mucha amistad. Aprovecho para comentar que la universidad es un lugar bonito para tener la oportunidad de conocer una compañera de duda, vida o un compañero. sin Y fue la duda. última persona que yo conocí en ese congreso. De ahí me subí al camión y me fui. Sí. Y entonces pasa que ya me graduó, ya estábamos noviando y los dos queríamos ser misioneros, ¿no? Dijimos, oye, cuando acabemos la carrera, ¿nos vamos de misioneros? Claro que sí. Entonces aplicamos para ser misioneros y aplicamos porque dije, bueno, también quiero hacer la especialidad. Lo primero que salga, eso hacemos. Y yo quería hacer una especialidad en Brasil, en el Hospital Adventista, correcto. Entonces, fíjese bien, queríamos casarnos, ser misioneros o hacer la especialidad. Pero más yo quería hacer la especialidad porque yo quería operar tórax y nos gustaba vivir en Brasil o regresar a México. Ya teníamos como una línea, un plan trazado, ¿correcto? Estábamos hablando de que la oración fue una guía para nosotros. Sin duda. Dios a través de la oración. Total que llega ese diciembre, me acuerdo claro, ya la habíamos pedido para casar. Entonces ya casar ya estaba palomita. Eso ya... Ya estaba Eso asegurado. ya, Señor, gracias por tu dirección. Amén. Palomita. Y los padres de ambos, Pues, dando gracias a Dios, porque ellos se dan cuenta sí. perfectamente de que son oraciones contestadas. Sí. Y alaban a Dios, sin duda alguna alaban a Dios. Sí, y el tiempo les refrendó las decisiones que ellos habían hecho. Pero fíjese bien, ese diciembre llega un sobre que decía la carta de aceptación a África, a Togo. Oiga, qué alegría.
Dijimos, como misionero. Sí, eso está bien claro. Dijimos, eso ya no tiene duda, casarse y ser misionero. ¡Qué bendición! Yo ya había regresado de Rusia de misionera, por eso yo ya quería seguir ¿A siendo qué parte misionera. de Rusia fuiste? A Saukski. Saukski, al colegio. Ok, bueno, entonces nosotros queríamos algo que se estaba cumpliendo, ¿correcto? Después nos llega una carta de aceptación a una entrevista a la especialidad. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál sí, cuál no? Dijimos, bueno, la especialidad, porque hay que avanzar en el estudio y después podemos ser misioneros ya. Con más especialización. Bueno, pues le voy a decir algo. Oramos y de una forma muy interesante, resulta que ni fuimos de misioneros, ni fuimos a Brasil por diversas circunstancias que ocurrieron. En lo académico, la especialidad eran 7 años, ya había que estudiar un tiempo extra más. Dije, es mucho, yo quiero tener familia, de residente es difícil. Y de misionero se ocupó la plaza o algo pasó. Total que de tener todo el plan ideal, ahora el plan había cambiado y no sabíamos cuál era. Me dice una persona, pues aplica oftalmología. Yo nunca había tenido en mi mente ser oftalmólogo, nunca. Yo quiero operar un tórax y tener otro tipo de actividades. Y nunca habíamos pensado ni siquiera en regresar otra vez a Montemorelos. Total que me dice esa persona, aplica. Nos pusimos en oración, Jocabed y yo. Aplico, me aceptan, pasamos la experiencia de hacer la especialidad en Montemorelos. Y al final nuestra vida fue diferente a lo que habíamos planeado. Pero lo que quiero resaltar en el nombre de Dios es que hoy por hoy, aunque no fue lo que nosotros deseábamos, hoy tenemos una vida mejor de la que merecemos. Amén. Y alabo con mi esposa esa guía que Dios nos dio de que nuestros planes, dijo, son buenos, tienes buenos anhelos, pero sigue este camino. Y hoy por hoy agradezco a Dios porque nos sentimos tranquilos, con paz en nuestro corazón, con paz en la mente, y nos sentimos guiados en las manos de Dios. Amén, qué maravilloso. Si eso yo lo tengo que compartir a los amigos que nos están viendo, podría resaltar que la oración es una forma como Dios nos habla y nos guía. Y a través de ese camino hoy nos da la certeza de que estamos bien. Fíjate que la oración es una comunicación de doble vía, y de tal forma que uno tiene que aprender a escuchar la dirección de Dios. Sí. Porque a veces uno se empecina en lo que uno sueña, idealiza, y olvida que Dios tiene unos caminos mejores, diferentes quizás, ¿verdad? Sí. Que no alcanzamos a comprender en aquel momento. ¿Y vas a decir algo? Sí, nosotros desde que comenzamos nuestra vida juntos, caminando juntos, mi esposo y yo, nos dimos cuenta de eso, que nosotros teníamos que esperar a que el Señor nos respondiera, a que Él nos dijera cuáles eran sus planes. Nosotros podíamos pensar, proponerle, porque el Señor dice, ponme tus planes, ¿verdad? Y yo, pero dice que yo los encaminaré. Entonces, varias veces nos ha respondido de maneras especiales, porque me gusta, porque fue la manera de Él. Entonces, cuando Él se termina la especialidad, nos vamos a vivir a Baja California, y allá nace nuestra primera hija. Y después, por cuestiones de estudio también, regresamos a Monterrey. Nuestros planes eran regresarnos de donde estábamos en Baja California, en aquel lugar. Pero el Señor dispuso que no fuera así. Por eso es que es tan importante que nosotros confiemos en Dios, que le digamos, Señor, tú conoces el futuro, tú sabes qué es lo mejor. Y entonces nosotros regresamos a Monterrey y vivimos en Monterrey, y crece nuestra hija, y empezamos en el tema de la educación. Cuando empieza el tema de la educación, yo decido con mi esposo empezar con un homeschool, el kinder. Y terminamos ese homeschool, el kinder, y entonces vamos a la escuela. Y en la escuela de iglesia, en Cumbres, nosotros nos dimos cuenta que la escuela tenía muchas necesidades, en el cual la directora que estaba en aquel tiempo, nos pusimos a orar con ella. Nos levantábamos de madrugada, yo con ella, para orar, para que Dios nos ayudara a mejorar la escuela, a que los niños pudieran llegar, a que se pudieran
no sé, pudiéramos ayudar a la escuela de iglesia. A nosotros siempre nos ha gustado apoyar la educación adventista, desde promocionarla, pues es que hay que creerle a Dios, el Señor si dijo que es por su camino, pues ese es el camino. Aunque veamos vislumbres en otros lugares, ¿verdad? Ese es el camino. Y entonces se manifestó tanto que hubo un grupo de 50 padres que se unieron al proyecto para apoyar la escuela. Y entonces, por gloria de Dios, se reunieron, él trajo recursos, y entonces se hicieron aulas, se trajeron mobiliarios, y entonces llegaron muchos niños. Y para mí esa fue una oración contestada, bien, porque claro, fue tan claro que de ser 3 salones en un sótano, después eran todos los salones divididos con iluminación, los niños con mesabancos nuevos. ¿Y de dónde salió todo eso? Pues solamente el Señor mandó los recursos. ¡Qué maravilloso! Y de esa manera nosotros pudimos constatar que nosotros recibimos la bendición de Dios para nuestras hijas en Monterrey, en el tema de la educación adventista. Qué maravilloso cuando 2 o 3 se reúnen para ponerse de acuerdo a pedirle al Padre que está en el cielo algo en su nombre, se pueden ver maravillas. ¿De dónde vinieron todos los recursos? Dios es el dueño del oro y la plata, y Él puede proveer todo lo necesario para nosotros. Y es tan maravilloso, por eso debemos ponernos de acuerdo todos en este programa para orar los unos por los otros, y de tal manera que el mundo pueda ser, digámoslo así, iluminado con la gloria de Dios. De esa manera podemos ver la gloria de Dios brillar, y entonces vendrá a reclamar, vendrá por nosotros el Señor. Les invitamos a enviar sus pedidos de oración, y no solo a enviar sus pedidos de oración y sus agradecimientos, sino que te unas, te invito a que te unas para que anotes los nombres y también intercedas por estas personas que van a aparecer en pantalla o que vamos a leer aquí en el programa, de tal manera que formamos una gran comunidad, una gran confraternidad. No importa de qué denominación religiosa seas, no importa tu estatus social, no importa tu raza, lo importante es que invoquemos al mismo y único Padre amante y celestial, ¿no es cierto? Sí. De tal manera que podamos ver su gloria, como ustedes lo miraron allí en la escuela de Cumbres, ¿no? Así es. Qué maravilloso Dios tenemos. Yo no hay que angustiarse. Una anécdota, pastor, perdón que le interrumpa, que me está viniendo a la mente, y es, al principio del programa, usted dijo un versículo, de que las aves no piden por alimento, pero Dios se lo da, de que el lirio ahí está, pero Dios lo bendice. Hermoso. Y bueno, fíjese bien, no significa que esa ave no hizo nada, va a estar ahí flojeando. No. Lo que dice es que Dios tiene un plan incluso para esa ave. Sin duda. Y esa ave alguna función tendrá